Hola, muy buenas. Estamos en el cuarto programa de Proyectos de Vida con Takiwasi. Hoy tenemos el placer de estar con Uriel. Él es psicólogo, también lleva toda la parte de lo que sean dietadores. Es como por llamarlo de alguna manera, como el recepcionista de la gente de habla inglesa o que quiere pedir información a priori o que ya están allí. Digamos que conjuntamente con Jaime Torres son como los dos porteros de Takiwasi, ¿no? Esta gente que está ahí como en la discoteca que dice, vale, tú pasa. Porque recordamos que en la primera charla el filtro que pone Takiwasi es como súper importante, de que la gente tiene que saber a dónde se va a meter y por eso no, Takiwasi tampoco acepta a todo el mundo. Y sí que lo que importa es como que la persona esté abierta, que reúna las condiciones físicas idóneas para poder estar ahí dietando dentro de Takiwasi y y que sea más que una mera curiosidad de decir, ay, voy a Takiwasi que hacen esto, ¿no? Sino que sea realmente unas personas que vayan buscando una transformación como interna. Uriel, si me equivoco, por favor, me corriges, ¿eh? Em, y hoy estamos sobre todo aunque ahora lo vemos aquí muy serio, para conocer Uriel, ¿no? ¿Cuáles son como sus orígenes, ¿no? ¿Cuál fue su historia de vida que llevó a Uriel, digamos, a encontrarse, ¿no? Dentro del proyecto de Takiwasi? Porque ahora mismo, Uriel, ¿cuántos años estás dentro de Takiwasi? Eh, Ahorita estoy, desde que llegué, puse el pie, luego bajando del avión, 10 años, recién en enero, ¿no? Fue casual, ¿no? Porque yo llegué habiendo postulado para una pasantía, un stage de formación. Ujú. El, el contrato o el marco era de 3 meses y pues ya sabes cómo es la vida, ¿no? Que de pronto eh, tiene ahí unas cosas que pues sucedió una extensión a 6 meses y después casualmente o coincidentemente, bueno, si es que hay coincidencias, eh, iban saliendo dos colegas psicólogos y ahí fue donde, pues, a ver, tú que estás aquí ya, ¿te gustaría formar parte del recurso laboral? Entonces, desde julio serán ya 10 años que soy eh, tal cual como oficialmente contratado, ¿no? Como Ok. psicólogo dentro de Takiwasi, pero desde la primera vez que llegué, son 10 años en enero. Básicamente me bajé del avión y lo que hice fue ir a Takiwasi con todas mis maletas y eh, un poco lo que le decía a los colegas, ¿no? A los compañeros y personal de Takiwasi, que fue como prácticamente irme a internar, como lo hacen los pacientes. Llegan y de ahí con todas sus maletas, tal cual así yo con todas mis maletas, ya después me fui al lugar donde iba a ser mi estancia, pero me gusta esta metáfora de llegar a un internamiento sin fecha de De término, ¿no? salida, O sea, ¿no? sí, todavía no me dan el alta, entonces ahí estaré hasta que, bueno, la vida misma diga Y Uriel, eh, una pregunta. Cuando estabas estudiando psicología, ¿tú te esperabas hacer lo que estás haciendo ahora? no, de hecho, ni me esperaba estudiar psicología porque mi intención, mi intención inicial era ser médico, Ok. ¿no? Entonces, por cuestiones de la vida, no me daban los créditos ni los recursos académicos para poder estudiar medicina. Yo soy de México, estudié en la UNAM y ahí hay algo que se llama pase automático. Entonces, para tener un pase automático, uno tiene que tener ciertos requisitos Ujú. académicos para cumplir y poder ser de cierta manera sorteado y aceptado en la carrera que uno elija. Entonces no me daban los créditos para estudiar medicina. Entonces eh, la opción que te da la universidad es mandarte a una segunda opción que puede ser una opción random, una opción que después digas esto qué. Entonces yo mismo decidí asignarme, ¿no? Una carrera y escogí psicología y así fue como empecé la psicología.
sin saber muy bien de qué se trataba. Entonces, Ujú, fue como un encuentro a ciegas con la psicología. Ya después, conforme fue eh, dándose este paso por el tiempo en la carrera, fui entendiendo y pues entre que me llenaba y no, ¿no? Sentía que había algo allí muy, ujú, muy interesante, sin embargo, faltaba algo. ujú, Entonces, la, la cuestión fue que, pues, como en la UNAM se permite la libre cátedra, pues había unos profesores ahí que tenían una onda muy distinta a lo que ofrecía el plan de estudios de mi carrera, ¿no? Que es el conductismo, el interconductismo, el cognitivo conductual, ¿no? Había otro enfoque más ujú. holístico, más ambiental, que hablaba sobre la relación entre el órgano y la emoción, entre la persona y el ambiente, y ahí fue donde dije, esto es lo que me llena y me da sentido. Entonces, pues me dediqué también a profundizar en este enfoque que ellos manejan y pues básicamente fue como el origen de empezar a buscar y empezar a seguir Y Uriel, pues profundizando. el tema de la rama esta sanitaria que te picaba, ¿de dónde viene esto? Yo creo que de la infancia, en México era muy famoso Cantinflas. Entonces había una película de que era médico. Entonces me gustó mucho esa historia, ¿no? De Cantinflas médico, en donde salva a un niño y un poco también como el médico que va contra en los protocolos y la estructura médico convencional institucional. Entonces, eh, ahí viene. Y también tenía un trajecito de doctor del kinder, me recuerdo. Entonces, me gustaba mucho eso. Por un lado. Y por otro, también, pues en México es muy rica la medicina tradicional, ¿no? Es algo que está allí a pesar de ser ciudad. Creo que la memoria eh, de los indígenas o la memoria del conocimiento indígena allí está, ¿no? Desde el remedio natural, desde lo que sabe la abuela, el abuelo, ahí está y está presente. Entonces, recuerdo mucho que tenía a mi abuela que tenía ciertas situaciones de salud que si bien se atendía con un médico, me acuerdo que de niño íbamos mi abuelo, mi abuela y yo a un lugar a 1 o 2 horas, pareciera como zona rural, nunca recordé el lugar y mi abuela asistía a con curanderos o asistía con personas que practicaban la medicina tradicional mexicana. Ujú, Entonces, si bien en aquel entonces, cuando era niño, no tenía la noción de qué es a lo que íbamos o la práctica o todo este tipo de cosas que pues ahora ya en cierta manera creo conocer, siento que se quedó eso en mi memoria, ¿no? ujú, Se quedó en mi memoria porque pues bueno, después de ir a esos lugares mi abuela estaba mejor en mis diversos aspectos, entonces creo que allí es como uno de los rastreos que puedo ver respecto a la medicina tradicional o al conocimiento, ahí a la búsqueda como de la medicina, ¿no? Como de la sanación. Creo que eso, la medicina la tenía asociada como a la sanación, como al ujú, estar bien, al bienestar. Entonces, ese era como siento yo el propósito inconsciente o el propósito como muy profundo de buscar estudiar medicina. ujú, Y bueno, y después psicología, que dije, bueno, se asocia, y más aún con este paradigma holístico ambiental, ¿no? De la complejidad que estudié después en la universidad, me permitió sentir que en efecto podía tener una visión o una perspectiva mucho más amplia, no solamente del soma o del cuerpo, sino también de las emociones, los afectos, los sentimientos, incluso la dimensión espiritual, viendo a la persona como en su conjunto o en su integridad. Yo creo, Uriel, que es muy curioso lo que me estás contando, ¿no? Porque aun siendo de España, que por así decirlo, España, digamos que fue esclavizada antes, ¿no? Porque quiero decir, nosotros también aquí como que tenemos nuestras costumbres, llegó, por así decirlo, el cristianismo, la caza de brujas, la Inquisición.
Y todas estas prácticas eran como prácticas de Satán, porque no estaban como bien vistas por la iglesia por aquel entonces, ¿no? Y yo recuerdo también de pequeño que mi madre iba a curanderos y a curanderas, más curanderas que curanderos, y, y era algo como, entre comillas, habitual, pero que tampoco se decía en voz alta, ¿me entiendes? Entonces yo creo que a nivel cultural siempre hay como una medicina subyacente, que es como una medicina tradicional, que se ha pasado de boca a oreja, por así decirlo, que no se estudia en ninguna parte, pero es algo que está, yo creo que más vivo de lo que se puede pensar habitualmente. Sí, cuando me compartes esto, en efecto, ¿no? Siento que cada lugar, cada región, cada zona, cada ambiente tiene su medicina, tiene sus formas y tiene sus traductores entre la naturaleza y el hombre, ¿no? O sea, personas especiales que han hecho este trabajo de comunicarse con la naturaleza y poder entender los elementos, ¿no? Los elementos pues, pueden ser los animales, los vegetales, los minerales de cada zona. Entonces, siento yo, como dices, cada lugar tiene su medicina o Ujú. tiene sus recursos que le hablan o que le corresponden. Sí, porque en este caso, el capítulo de hoy, justamente hablamos de ciencia y selva, ¿no? Y dentro de esa selva, pues esos curanderos, ¿no? Que tienen como ese conocimiento del entorno, de las plantas, de ver el comportamiento de los animales, no sé, de que son capaces como de leer, ¿no? El movimiento de las plantas, de los animales, y eso traducirlo como en medicina para el hombre. Yo sé que desde Takiwasi trabajáis conjuntamente con curanderos autóctonos. Quiero decir, por una parte tenéis esa parte de ciencia con vuestro equipo médico, porque formáis médicos, psicólogos, enfermeros, quiero decir, todo instruidos bajo el sistema sanitario, digamos, habitual, por así decirlo, pero a la vez hacéis de puente con esa sabiduría ancestral que está dentro, en este caso, del Amazonas. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esa relación? Eh, Creo que cuando se habla de la relación, un poco como hablábamos ahí, tras telón, que el diálogo implica transformación, el encuentro implica transformación y si no hay transformación, quiere decir que no hubo encuentro. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos, seguramente después los dos salimos modificados. Ujú, No seguimos siendo tan nosotros, bueno, tan tú, tan yo, sino somos como un nosotros. Y en ese nosotros, pues es donde entran este entramado, este entretejido que hay entre encuentros, ¿no? ujú, Entonces, pues la medicina tradicional o la selva, como hablábamos, que tiene su propia matriz, su propia matriz que soporta eh, el conocimiento, las personas que actúan y que saben actuar con este conocimiento que tienen los recursos, ¿no? Y la ciencia que también tiene una matriz cultural venida de Occidente, venida desde una perspectiva racionalista, reduccionista, atomística, descartesiana, se encuentran, ¿no? Tal como la metáfora que hay mucho acá en América, ¿no? El encuentro de dos mundos, ujú, ¿no? Dos choques, un choque cultural, ¿no? Que implica, pues, eso, de pronto violencia, como en algunos relatos lo hay, de pronto encuentro, como también lo hay en otros relatos, ¿no? O sea, hubo de todo. Sería como complicado definir o señalar que todo fue sangre, ¿no? Bueno, seguro sí, pero también hubo encuentros, ¿no? ujú, Y hubo un amalgamiento. Entonces, eh, creo que Takiwasi lo que hace es tratar de generar encuentros y diálogos entre lo indígena y entre
la ciencia moderna, la medicina alopática, la psicología, la psicoterapia y pues también el conocimiento habido en la zona o en la región de San Martín, ¿no? Que es muy rica en conocimiento de medicina tradicional, de personas que hablan quechua, hablan pues su idioma o su lenguaje materno que no es el español, que Ujú. de igual manera pues, el lenguaje nos configura y nos estructura mentalmente, culturalmente a poder sentir de manera distinta en el cuerpo los sentimientos, las emociones, las representaciones simbólicas y mentales. Eh, Ahí, ¿cómo le hacemos para encontrarnos? Entonces, creo que a lo largo de estos 33, 34 años que tendrá Takiwasi, ha sido esto, como buscar cómo integrarnos, cómo hacer este puente, Ujú. cómo dialogar y no salir heridos en el intento, ¿no? No salí con la razón. No sé si me explico. Claro, claro, Sino salí el con el posicionamiento, aprendizaje, no con la razón, ¿no? De seguir querer aprendiendo. No es una cuestión de que vamos allí a absorber un aprendizaje y nos vamos, sino que hay una como una comunicación constante, ¿no? Porque está vivo, por así decirlo. sí, 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 es como entretejemos esta urdimbre entre un hilo de un color, otro de otra textura y se hace un poncho, ¿no? Por así decirlo, en sentido metafórico, ¿no? Cómo se Ujú. elabora algo de distintos elementos sueltos e inconexos, aparentemente, en esta articulación. Y claro, eh, ahí creo que es bien importante poder reconocer los elementos de todo lo que constituye, ¿no? Creo que sería una injusticia poder, sería una injusticia como solamente darle reconocimiento y valor a uno de todos los elementos que integran esta urdimbre. Ujú. Eh, Eso, o sea, si preguntaran cuál ha sido el éxito de que pues, Takiwasi se permanezca con 34 años de existencia, con los resultados que se tienen, esta urdimbre, ¿no? Es esto. ¿Y Ah, cómo? entonces, ¿se y- refiere a eso? Entonces la ayahuasca es lo que resulta? Sí, también. Pero entonces la dieta y el trabajo de las plantas, también. O sea, la convivencia con los pacientes, que quién sabe que también, ¿no? Y la terapia, la dimensión psicológica también, o sea, no hay algo que sea más importante que lo otro, o sea, eh, es este entramado, esta trama que genera este, re- esta artesanía, ¿no? Claro, es como una especie de guiso, ¿no? Y ese guiso pues tiene que tener todos los ingredientes para que sea ese guiso concretamente, ¿no? Pues tiene que tener sus patatas, tiene que tener sus legumbres, tiene que tener todo, ¿no? Para que eso pueda hacer eso tan rico, ¿no? Tal Y una cual. pregunta, porque hacéis, quiero decir, ¿cómo hacéis la triba de entre los curanderos autóctonos para saber que os pueden ayudar o que no os pueden ayudar? Algo importante, me parece, es el discernimiento, como desde dónde nos encontramos. Y ahí es importante, pues, también la historia personal de cada uno, eh, las taras que podemos tener para poder encontrarnos y, digámoslo así, como lo benéfico del encuentro o lo constructivo del encuentro que puede permitir que alguien esté bien, esté sano, tenga un bienestar, tenga Ujú. eh, un equilibrio, un restablecimiento de ese equilibrio que ha perdido, ¿no? Ujú. Entiéndase desequilibrio emocional, físico, que bueno, dentro de la matriz cultural de la medicina tradicional indígena, no solamente, bueno, una enfermedad tiene que ver con un virus, un problema ahí orgánico, sino también con una desorganización o un desequilibrio con el medio, con los elementos, con las entidades energéticas que hay por ahí, ¿no? Y eh, creo que el poder entender por un lado, ¿no? Desde lo occidental, ¿no? Que esto existe y que desde el mundo indígena nos puedan decir esto existe y hay una tecnología para poder restablecer estas
estas dinámicas o estas perturbaciones o estas eh, interferencias, desequilibrios que generan un malestar, una enfermedad, ¿no? Entonces, eh, el ir encontrando ahí, el cómo acomodarnos desde cada quien su matriz cultural y poder proponer o generar un nuevo conocimiento, una nueva manera de entender que esto de este lado es valioso, pero también esto de igual manera es valioso y pueden coexistir o cohabitar juntos. Ujú. Ninguno es mayor o mejor que otro, sino que hay esta coexistencia. Y Uriel, para seguir, digamos, hilando este poncho, eh, yo creo que en estos 34 años que ya tenéis de experiencia, ya podéis ver qué personal sanitario se puede seguir hilando el proyecto, por así decirlo, y también qué curandero autóctono puede también ayudar a seguir hilando. ¿Cómo es ese criterio? Eh, ¿Cómo son las pruebas? Me refiero, ¿cómo saber si un curandero autóctono puede ser positivo para el proyecto o no? Y cómo un personal sanitario puede ser positivo al proyecto o no. ¿Cómo es creo que esa línea? creo que la disposición que tengamos desde ambos lados, el poder eso, flexibilizarnos y poder hacer esta, digámoslo así, como transición transcultural, Ujú, ¿no? Yo como psicólogo puedo de pronto tener ciertas prácticas y conocimientos de la medicina tradicional que eh, pueda estar yo facultado, ¿no? Para que me lo permitan en cuanto a ejercer, ¿no? Y también de este lado, desde la medicina tradicional, los curanderos, eh, poder entender que también hay otras dimensiones que ellos no conocen y que sí se pueden ayudar a resolver o abordar desde lo occidental, por un lado. Por otro lado, pues en todos lados se hace un reconocimiento del mundo indígena, del mundo ancestral, ¿no? Bueno, pues, se ve o se trata de ver lo bonito, lo luminoso. Sin embargo, pues también, como todo, tiene un lado B, un lado sombra, ¿no? ujú, Entonces, el poder reconocer el lado sombra, ¿no? El poder reconocer el lado oscuro, ¿no? Que todos tenemos en cierta manera, eh, y es importante, uno, el reconocimiento de esto, sí, claro, tengo un lado sombra que necesito trabajar ujú, y que pues haya conciencia de que está esta situación totalmente humana, ¿no? Y que pues el servicio esté encaminado no desde la sombra o no desde lo oscuro, sino desde la luminosidad y la conciencia, ¿no? ujú, En el mundo indígena o en la medicina tradicional, algo que muchas veces se desconoce o que también de manera intencionada no se quiere abordar, pues es el tema de los daños, la brujería, que de manera intencionada pues, existe, ¿no? Donde sea que haya medicina tradicional indígena que ayuda, que sana, ¿no? También hay el otro lado, el lado oscuro, el lado sombra, que hay un lado que hace daño, que perjudica, ¿no? Entonces, el conocimiento de estos dos polos dentro de la medicina tradicional también forma uno de los criterios como para poder saber, ver que alguien puede ser integrado, ¿no? Para el trabajo en conjunto, me refiero a Takiwasi, por ejemplo. ujú. Porque, por ejemplo, el curandero puede trabajar, entre comillas, por poner alguna terminología, ¿eh? Más a nivel espiritual. Quiero decir, porque puede ser que un autóctono de la selva, que tampoco es que haya tenido mucho contacto con gente occidental, conozca los problemas occidentales, por así decirlo, como puede ser un psicólogo. ¿Me Tal cual. entiendes? Tal cual, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una investigadora que justamente está tratando de hacer
descubrimiento, esta descripción de estados mentales, por ejemplo, pongámosle psicóticos, ¿no? Que se conocen y se diagnostican, se tratan en la medicina occidental, en la psiquiatría o en la psicología, em, con ciertas características que están en el DSM y en el CIE, ¿no? Y ahí tratando de averiguar si en el mundo indígena hay algo parecido y la sorpresa es abrumadora, ¿no? Porque cuando desde Occidente se describen las características, oigan, ustedes han tenido este tipo de problemas con estas características y tales condiciones, en el mundo indígena o en la Amazonía principalmente, que es donde ha hecho su trabajo, no reconocemos esto que nos No dicen, existe. ¿no? No, aquí no hay, aquí no hay, ¿no? Es curioso, Entonces, ¿no? Los efectos secundarios, ¿no? De la vida moderna, por así llamarla, de la aceleración que se está produciendo, sobre todo en la mentalidad más occidental, ¿no? Y ese choque, ¿no? Ese choque ¿no? transcultural, ¿no? De entre lo tradicional y lo occidental, ¿no? Y ahí vuestra figura de puente. Porque creo, hablando con Verónica, que ya hablamos a nivel de espiritualidad, creo que uno de los puntos de unión era como el cristianismo, ¿no? Y me quedó ahí como una pregunta pendiente ¿es necesario que un curandero autóctono de Amazonas tenga como esa parte de cristianismo para poder colaborar con vosotros o no es necesario al 100%? no es necesario, no es una condición, un requisito. Y pues algo curioso dentro de la medicina tradicional, bueno, podemos identificar dos medicinas tradicionales. Una que es totalmente indígena, Ujú. que tiene que ver con una cosmovisión, un lenguaje y una forma de ver puramente como desde, eh, digámoslo así, el paradigma tribal de la justicia, de la estructura jerárquica, ¿no? Como lo es en los pueblos, ciertos pueblos indígenas y la medicina tradicional mestiza, que entonces tiene elementos de la medicina tradicional indígena amalgamados o integrados con creencias de la fe cristiana católica, ¿no? Ok. Entonces, eh, hay curanderos y hay cantos, o como le llaman coloquialmente los ícaros, o los cantos sagrados o cantos curanderiles, en donde se hace alusión a Dios, a la Virgen, a los santos, Ujú. eh, pero así también a los elementos de la naturaleza, ¿no? A los vegetales, al espíritu de las plantas, al espíritu de los cerros, de las lagunas, a las sirenas, a todo mundo del mundo todos los seres de la naturaleza, ¿no? Que podríamos decirlo así, no tiene nada que ver con lo católico. Y tienen estos cantos como una forma o como un elemento de trabajo, de protección de cierta manera también, viéndolo así, y de eso, un eje espiritual, ¿no? Aunque Ujú. eso no significa que quizá estén yendo a misa o estén haciendo ahí como una práctica cristiana católica como si lo haría alguien de Occidente, ¿no? Ujú. Eh, o sea, ahí es como importante ver esta curiosidad en cuanto a pues la medicina tradicional mestiza, ¿no? Que tiene elementos cristiano-católicos, indígenas y que pues tiene su efectividad, que por eso tienen estos cantos y que pues les han sido transmitidos por sus maestros, ¿no? Que de igual manera los recibieron de alguna revelación, los recibieron de alguna experiencia con el mundo espiritual y que los han desarrollado y transmitido. Ujú. Entonces, sí, volviendo a la pregunta, si es necesario, no es necesario, ¿no? De hecho, como experiencia personal, puedo decirte que yo llegué a Takiwasi con una práctica de budismo zen, ¿no? Llevaba antes de Takiwasi 7 años de práctica ininterrumpida ahí con mi maestro en México y pues paré la práctica porque me vine a Perú, ¿no? Ujú. Entonces, ahí eh, fue como eh, fui recibido, ¿no? Revelé, ¿no? Esta práctica que tenía y tuve una acogida
igualita a la que pues han recibido otras personas de distintos credos y preferencias y todo esto, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? O sea, podría decirte que no es un requisito tener algún tipo de fe en especial. Ok, ni tanto para un lado ni para el otro, por así decirlo, ¿no? Claro, claro, aunque sí es importante decirlo, el trabajo con las plantas en Taquihuasi pues, me regresó, ¿cómo decirlo? Me ayudó a voltear a ver mis raíces, ¿no? Ujú, Crecí en una familia católica, en una cierta práctica que tuve igual, por 5 años. Después lo dejé y retomé me integré a la práctica del budismo zen, ¿no? ujú. Y las plantas, eso, llevan o ayudan a llevarnos a nuestras raíces, ¿no? Entonces, eh, hay esta integración y podría decirte que a veces de broma digo que soy un budista guadalupano, ¿no? Por el tema de la Guadalupana, Virgen de Guadalupe de México, un poco también identitario, Ujú. y también una fe, ¿no? Que pues retomé y nadie me obligó, nadie ahí me forzó. Eh, Parte del contrato, ¿no? Es eso, como la devolución de nuestra fe o de nuestras raíces en la práctica de la medicina tradicional en Taquihuasi. Ujú, Eh, Eso es lo que he visto que la gente descubre su fe, ¿no? O descubre sus raíces. Te lo ujú, comento también porque, pues bueno, hemos recibido personas de pueblos o de naciones indígenas que estaban inconexos, estaban desconectados de su origen, ¿no? Que es la nación indígena donde nacieron y al hacer un proceso en Taquihuasi pudieron volver a ver sus raíces y volver con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Quiero decir con esto que no hay una apología o no hay una misión de conversión, sino es un elemento que de manera natural la integración entre la medicina tradicional y la eh, tradición occidental que tenemos en Taquihuasi permite emerger, ¿no? Dependiendo pues la fe de cada quien. claro, yo creo que es una... Porque ya lo he visto en varias conversaciones, tanto con Verónica, con Virginia, con Jaime, ¿no? De que de cierta manera es como que vas volviendo al origen, ya sea por, como nos comentaba Virginia, en el aspecto de que conectó con su abuela y con su bisabuela allí en Venezuela. Verónica también nos conectó su origen, así como más católico, creo que era Checoslovaquia, si no me equivoco. República Eh, Checa. República Checa, gracias. Y incluso Jaime, ¿no? Que estaba ahí en Iquitos, pero como que estaba viviendo como una vida más occidental, a nivel de que su padre era como ingeniero agrónomo, ¿no? Quiero decir, estaba allí, pero que estaba como en otra onda, ¿no? Y fue justamente en la ciudad que empezó a pegar esos giros hasta que también, ¡pum!, se chocó con Takiwasi y ahora está en medio de la selva, ¿no? Quiero decir está en ese puente, ¿no? Que se llama Takiwasi, ¿no? Y yo creo que como que parte del viaje de curación o sanación toca mirar para atrás a nuestros ancestros, a nuestros orígenes, y yo creo que es una parte muy bonita dentro de conócete a ti mismo, ¿no? Poder ver esa parte, ¿no? interna que todos tenemos, aunque cada vez estamos todos más estandarizados, por así decirlo. Le pasa como a las ciudades. En todas las ciudades te encuentras un Burger King, te encuentras un Zara, te encuentras las típicas tiendas que están en todas las ciudades, ¿no? McDonald's. McDonald's, ¿no? Pero, ostras, cuando te das cuenta, ¿no? Y coges un libro de historia, hostia, aquí antes que de un McDonald's había el bar del tío Pepe, ¿me entiendes? Y es como un poco como volver para atrás para poder mirar con más amplitud. Yo veo que parte del proceso que ofrecéis vosotros es ese poder mirar para atrás, ya sea a través del árbol genealógico, a través de recuperar raíces autóctonas, sea cual sea el origen a nivel de religión o lo que sea, ¿no? Para poder hacer ese proceso, ¿no? de autorreconocimiento. ¿Tú cómo lo ves, Uriel?
Sí, coincido con lo que compartes, con lo que comparten mis compañeros, mis colegas, de eso, como es una mirada integral y es una vuelta atrás, una vuelta a las raíces, una vuelta a los antepasados, como muy orgánico, ¿no? Muy, Ujú. no es buscado, no es como eh, programado ahí de manera sistemática, de manera intencionada, sino que va emergiendo, ¿no? Va emergiendo, creo yo, conforme a uno que está preparado, ¿no? Uno tiene ya los recursos para poder sostener y soportar la información que se revela a través del cuerpo, porque el cuerpo es el eje, ¿no? Es el inconsciente, es el documento vivo, es donde están las memorias de esta vida, de la vida de los padres, de la vida de los abuelos, y emerge, simplemente emerge la memoria, ¿no? Diría por ahí mi maestro, emerge eso, la raíz y la memoria. Entonces, no importa cómo desde lo que hagas, creo que cualquier trabajo terapéutico te va a llevar a eso, a la raíz y la memoria. Y Uriel, una Entonces, pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los procesos que más como que más te ha llamado la atención? Sin decir nombres ni nada, ¿no? De decir, ostras, pues vino una chica o un chico. ¿Algún proceso que tengas así para que a ti personalmente te dijera, ostras, jamás me hubiese pensado que hubiese llegado hasta acá, ¿no? ¿Tienes alguno ahí en mente? eh, son varios, ¿no? Pero en general puedo decirte que el tratamiento en Taquihuatl y en especial las plantas son muy retadoras. Entonces, el hecho ya de llegar al centro, el hecho ya de tomar una primer purga, eh, confrontarte con el, ¿en verdad quiero estar acá? Pues a uno lo cuestiona su sentido de vida y el proyecto que quiere uno de vida y de salud para el futuro. Entonces, hay distintos casos en donde eso, una persona de Europa eh, se transforma total y completamente en lo físico, ¿no? Una persona, imagínate, una persona de 150 kilos, ¿no? Llega a tratamiento, termina un tratamiento de 9 meses, pesando 100, ¿no? O sea, todo lo que implicaba a nivel de construcción corporal, no tener la corporeidad que tenía a nivel psicoemocional, afectivo, espiritual, que implicó pues trabajar todo esto, ese es uno de los casos a nivel físico como de los más impactantes, ¿no? Claro, Ujú. me gustaría compartirte las fotos que nosotros hacemos un registro de los pacientes, una foto antes de tratamiento, una foto después del tratamiento y ves el cambio que es totalmente radical. Me dan ganas de internarme y hacer un tratamiento para ahí tener estos, estos cambios, estos beneficios que se transforman en todo, como en todas las dimensiones, ¿no? Otros casos en donde personas que estaban desahuciadas de cierta manera por el sistema médico convencional, en donde les decían, tú, o les programaban, ¿no? Tú no vas a salir de esto, vas a ser un adicto, te vas a morir siendo un adicto. Y llegan a Taquihuasi diciendo, es mi última oportunidad porque si no me muero o después de esto ya no voy a hacer nada. Uf, ¿no? La carga, la carga que eso implica, Así. el sostén de una vida eh, es ya un reto como el de tengo que hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? O tenemos Ujú. que hacerlo de la mejor manera porque está una vida en riesgo. Entonces, el que una persona haya sido desahuciada por el sistema médico, tú no vas a salir de esta, vas a seguir siendo adicto, te vas a morir siendo un heroinómano y que después de un tratamiento muy duro, muy, muy duro, ahorita bueno, esté estudiando una carrera totalmente difícil, ¿no? En el área físico-matemática, o sea, de haber estado, eso, como internado en un hospital psiquiátrico, amarrado con un montón de medicamentos que lo único que hacen es adormecerlo, no hay una resolución de su problemática. Ujú. eh, ese puede ser otro ejemplo de cambio, ¿no? Entonces, y así como ese, otros más, alguien que igual, escuchando voces, llega escuchando voces y se buscó y se encontró a todos los hospitales habidos y por haber,
y ninguno le resolvía esta situación, pues bueno, desde nuestra perspectiva eso era una condición de índole espiritual, ¿no? ujú, Y salí de tratamiento sin escuchar voces, ¿no? ujú, Sin haber usado nosotros ningún tipo de psicofármaco, de ningún tipo de psicotrópico, alópata, nada, pura medicina natural o puras plantas, ¿no? Más aparte, pues bueno, el tema de la convivencia, el tema de la psicoterapia, son de los casos que, ¿no? Dice uno, eh, creo que hay algo más allá de lo que uno cree en las plantas, ¿no? Y es totalmente la dimensión espiritual. Y para eso, pues bueno, evidentemente es necesario saber y conocer las reglas, las normas de funcionamiento, los criterios de seguridad, al igual que como los medicamentos, ¿no? Requieren de ujú, un instructivo, una prescripción médica, un dosaje, ¿no? Todo eso, de igual manera, pues en la medicina tradicional se requiere de, pues, esta serie de conocimientos que tardan años, ¿no? Tardan ujú, años en adquirirse y no solamente en adquirirse, sino en manejarse, saber manejarse. ujú. Y Uriel, por último, ¿tú nos podrías contar alguna experiencia que hayas tenido con la medicina, así como reveladora, sin entrar en muchos detalles a nivel de alguna sesión que le tengas así especialmente cariño, ya sea por ti mismo o con referente a algún cliente o paciente? Yo creo que las plantas son en Taquihuasi las doctoras, los doctores, ¿no? Doctores, doctoras, ¿no? Y uno solamente es el enfermero que va, eso, dando acompañamiento y seguimiento al tratamiento que las plantas prescriben. Nosotros podemos decirle a los pacientes, evidentemente, si sigues drogándote, o si sigue habiendo un consumo de drogas, no vas a acabar bien, ¿no? Y las plantas o la ayahuasca principalmente, a muchos les ha revelado no como una adivinación, no como una cuestión de futuro, el tema de una recaída, por ejemplo, que les va a hacer caer en adicción nuevamente y evidentemente pues en una situación de riesgo. La ayahuasca ha sido como muy evidente en ese sentido, pues como un revelador de los patrones que si lo sigue haciendo va a acabar mal, ¿no? Entonces, Ujú, eh, lamentablemente, pues bueno, hay accidentes que por no seguir instrucciones, el plan de vida, las instrucciones de lo que no debe hacer, de todas las mil y un posibilidades que hay en la vida, se les dirá, no puedes hacer esto, ni lo otro, ni aquello, pero de ahí en fuera de estas tres, cuatro restricciones, todo lo demás es posible. Bueno, rompen estas indicaciones y recaen y cuando uno revisa la recaída es de, pues, lo que me dijo la ayahuasca, ¿no? O es lo que vi en una sesión de ayahuasca. Entonces, ahí, ¿no? Como de, bueno, lo que quiero decir con esto es que el entendimiento desde el cuerpo es bastante importante, ¿no? Es como el conocimiento sentido más allá del conocimiento racional, dialogal que puede haber en una psicoterapia, como una psicopedagogía, en donde se les describen los esquemas y guías, pautas para una prevención de recaída que, bueno, se deben de seguir, pero el conocimiento sentido a través del cuerpo creo que es uno de los mayores elementos que puede permitir la adquisición de un conocimiento y de un saber que no hay forma después de hacerle convencer a la persona de que eh, eso de que eso no es real, o sea, ahí, ¿no? Ahí uno puede sentirlo, ¿no? Un caso que me ujú. acuerdo de una persona que quería seguir consumiendo alcohol ahí de manera social y le dijimos, oye, tú ya has tenido 5 intervenciones médicas por estar en consumo de alcohol y estar intoxicado, o sea, en las 5 has estado en riesgo de muerte, ¿todavía estás pensando ahí seguir bebiendo? Bueno, revisa en la sesión de ayahuasca qué es lo que va a pasar si sigues bebiendo y al siguiente sesión, al día siguiente de haber tenido su sesión de ayahuasca, dice, sentí lo que es volver a tomar alcohol y me voy a morir si lo sigo haciendo. Ok.
y le dije, esto es algo que seguramente los médicos que te atendieron en esas 5 ocasiones es algo que yo te dije el día anterior, lo has escuchado muchas veces. Sí, pero ahora lo sentí, ¿no? Lo pude sentir en el cuerpo. Y ahí es donde, pues bueno, la revelación de estos elementos que dan sentido y figura, forma a Mm. la persona, les ayuda a eso, como a seguir construyendo un proyecto de salud, un proyecto de vida, que es como me gusta decirle a los residentes, a los pacientes, que esto es el tratamiento, ¿no? Es un proyecto de salud, un proyecto de vida. Claro, es que la medicina ayahuasca tiene como esa cualidad, ¿no? De hablar en el idioma de la persona. Tal cual, ¿no? O en un idioma, un idioma muy simbólico en donde, o muy alegórico, en donde la razón no entra como una Ujú. defensa, como un mecanismo de defensa, sino que el conocimiento entra y ya sabes. Claro. Sabes que sabes, aunque no sabes cómo lo sabes, ni por qué, ni de dónde, ni lo lógico, sino que lo sabes, punto. Y es justamente como la medicina tradicional y el paradigma indígena trabaja a través de lo simbólico. Ujú, Nosotros queremos entender, nosotros queremos procesar ahí los pasos lógicos racionales cuando el conocimiento también tiene otra perspectiva mucho más eh, abierta, ujú. simbólica, sin la estructura de lo lógico racional y que también apertura y entra ahí eh, el saber y el conocimiento de la dimensión espiritual, ¿no? Que, pues bueno, también se va permeando a otras dimensiones como la psicoafectiva, emocional, eh, y eso. Creo que allí, en este sentido, el trabajo que se hace con las plantas está apuntado en esta multidimensión, ¿no? Y en ese sentido, creo que me parece importante señalar los criterios que nos han permitido justamente llegar a este punto de tener las plantas para una perspectiva de sanación, ¿no? Y es el que hay una dimensión espiritual en la cual no es que creamos, sino como tenemos la certeza que existe por Ujú, evidencia clínica. ujú, Y esto es como bien importante. Hay una evidencia clínica y en muchos aspectos o en muchos lugares o lobbies de la cultura occidental niegan esta dimensión. Y negar esa dimensión implica también negar o restringirse de ciertos recursos y elementos que hay en la medicina tradicional, ¿no? ujú. Volvemos nuevamente como al reduccionismo, atomismo, de extraer la molécula de DMT con la síntesis de la armila y sacan del contexto pues al curandero, al lugar, a la estancia en donde se hace una sesión de ayahuasca, A las eh, purgas, ¿no? a las purgas, al previo que hay, ¿no? De depuración, de limpieza, ¿no? Y se va solamente como nuevamente a funcionar en una lógica atomística, reduccionista de ten la pastilla para que puedas tener este alivio, ¿no? Entonces, Ujú, eh, esto es algo con lo cual decimos, bueno, ese criterio es fuera de lo que en el marco de la medicina tradicional se usa, ¿no? Que en la medicina tradicional no hay reduccionismos, no hay síntesis de estos aspectos, es todo un conglomerado y eh, eh, una multiplicidad de elementos que están interconectados, vinculados para que esto funcione, entre ellos también el ritual, ¿no? ujú, Para nosotros también es importante el ritual porque es un elemento que abre a la persona a la dimensión espiritual para poder ir al mundo espiritual, traer la información que necesitamos, que buscamos o que se nos va a revelar, ¿no? Con un permiso que previamente pues, el curandero que sabe manejar este ritual hace, podamos obtener esta información y regresar de manera sana, de manera segura, cerrando con un ritual nuevamente, ¿no? Entonces, la desacralización de las medicinas tradicionales están llevando a una tergiversación del conocimiento de la medicina tradicional y que, pues bueno, desde nuestro criterio eso va a tener consecuencias a una dimensión, en una dimensión espiritual, en un ámbito espiritual, ujú. ¿no? Porque pues, eso es como si llega alguien a tu casa y tú lo encuentras ahí sentado en la sala y, oye, ¿qué pasó, no? ¿Quién eres tú?
No, pues nada, pues bien, quería sentarme a descansar y pues abrí la puerta, vi que estaba abierta, pues me senté, ¿no? Y pues, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Preséntate, ¿no? O sea, en la dimensión espiritual hay algo parecido, ¿no? Es que quiero ir a entrar y quiero ir a ver qué hay allá. Bueno, hay que preguntar si en el allá y en el mundo otro eres bienvenido, ¿no? O si tienes permiso para entrar, ¿no? Entonces, el ritual es un elemento que justamente, ¿no? Permite tener esta permisión, ¿no? Este acceso guiado por una persona que ya ha ido allá, ya se ha encontrado y se ha enfrentado con los elementos que lo han probado, lo han cuestionado o lo han de pronto eso, eh, eh, pues sí, como peleado, confrontado Ujú. y sabe cómo manejar estas situaciones, ¿no? Porque el mundo espiritual, al igual que en todo, pues tiene su lado luminoso, su lado oscuro, su lado sombra, así como hay entidades que ayudan, que son luminosas, hay entidades que son oscuras y que hacen daño o generan daño. Entonces, eh, el discernimiento es otro elemento de seguridad, es un criterio importante para poder ver qué de lo que hemos visto allá en el mundo otro es válido, es simbólico, es una inspiración de la dimensión espiritual divina, ¿no? De la dimensión espiritual luminosa, que de lo que hemos visto es una elaboración psicológica, proyectiva, eh, mana, ¿no? Y que es de una dimensión espiritual oscura o densa o parasitaria, ¿no? Entonces ahí el discernimiento es algo que pues también se aprende y se aprende por años, ¿no? Se aprende a lo largo de toda una práctica que eso, ¿no? Cualquier medicina tradicional va a requerir de compromiso, esfuerzo, discernimiento, de lectura, ¿no? Lectura de contexto, a eso me Ujú. refiero, que requiere de una apropiación de ese lenguaje que pueda eh, ayudar como traductor, ¿no? Se requiere Claro. eso, como de un aprendizaje de traductor y de interpretación de este mundo, ¿no? Que si bien yo no nací allí, me estoy queriendo acercar a esto, pues bueno, eh, como acá, ¿no? De México llego y hablo pidiendo, eh, por ejemplo, el pasote, tardé 3 meses en entender que es paico, ¿no? Claro, digamos Preguntando ahí de mil y un plantas, que, ¿no? que Eso. para el occidental puede ser como un choque muy fuerte, ¿no? Una ceremonia de ayahuasca a nivel simbólico, hablo, ¿no? Se le puede despertar como mucho simbolismo y es ahí, mediante vosotros y los curanderos autóctonos, ¿no? Que hacéis como esa traducción, más allá de lo que se pueda llevar la persona internamente, que eso va a ser como su oro personal, ¿no? Pero dentro de ese oro, o se puede acercar a ti o a otra persona de Takiwashi y decir, oye, Uriel, ¿esto cómo me lo como? ¿Esto qué tengo que hacer con este tipo de visiones o con este tipo de cosas o con este tipo de sentimientos? O he visto a mi madre, o he visto a mi abuela, o he visto... Es ahí donde vosotros hacéis como de hilo conductor, ¿no? Con vuestra experiencia, ¿no? Interpreto, para que la persona pueda hacer su proceso lo más naturalmente posible y sin que se queden informaciones sueltas a nivel de... Para que digamos que lo que es la terapia en sí vaya a mejor puerto, entre comillas, lo más rápido posible y lo más sencillo posible. ¿Me equivoco, Uriel, o voy bien? Sí, 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 es importante hacer esta lectura, esta interpretación, ser intérprete entre la matriz cultural de donde las personas que vienen a tomar plantas por primera vez, eso, ¿no? De allá vienen, con la matriz cultural de la medicina tradicional, ¿no? Eh, dar un salto de una matriz a otra es donde vienen muchas veces los problemas, incluso los trastornos psicológicos, ¿no? Los brotes, como podrían Ujú, llamársele coloquialmente o médicamente hablando, a estos episodios en donde una persona no logra aterrizar lo simbólico de lo que ha visto en ujú. una experiencia con enteógenos o psicodélicos, ¿no? Entonces,
la representación simbólica de lo que se le ha transmitido de la dimensión espiritual requiere eso, de una traducción y de una familiarización con esta iconografía espiritual que le pueda ayudar a permitir entender qué significa el símbolo, qué significa la aparición de tal o cual elemento, de tal o cual animal, de tal o cual episodio Ujú, de la vida, porque la literalidad, ¿no? El poder, el que una persona asuma como real la imagen, que esa imagen tiene una fuerza psíquica impresionante, sin digerirla, eso lo puede llevar a cometer errores que eh, lo llevan a decidir de manera inadecuada, errónea, o puede tener interpretaciones que no logra entender. Es demasiado lo que es demasiada la información que tiene una imagen, un símbolo, para ser procesada a nivel racional, emotivo, afectivo, corporal, ¿no? ujú, Eh, Me gusta decirles a los pacientes que la adicción viene de latín, de lo que no se habla, no se dice, ¿no? Adictio, lo que no puedo hablar, lo que no puedo decir, y lo que uno ha podido hablar y decir ya tuvo una representación simbólica, ya tuvo una incorporación y una simbolización en el cuerpo, y es fácil poder decir, lo que siento aquí en el pecho es siento un dolor, ¿no? Y digo, ya, ¿qué es ese dolor? Una angustia, un pesar, ujú, ¿no? Ahí ya salimos de lo adicto. ujú. Eh, Mientras uno no salga de esta adicción, esta emoción, esta energía que está en el interior va a buscar ser acallada o entendida o aplacada, integrada de cualquier forma, y por eso pues, viene el consumo de drogas, ¿no? Porque uno busca respuestas, Claro, ¿no? es como, Entonces, como ir deshaciendo un nudo, por así decirlo, ¿no? Capa por sí, capa. es ir como aprendiendo a manejar una gran, eso, energía psíquica, una gran energía, algo que no puedes todavía contener por ti mismo, y necesitas la ayuda de alguien, ¿no? Y Ujú, ese alguien pues es el psicoterapeuta, el psicólogo que ya conoce estos dos mundos, ya hemos hecho trabajo personal y sabemos por dónde va la cosa. Entonces en ese sentido, el ayudar a simbolizar implica ayudar a integrar en el cuerpo lo vivido y lo visto, lo escuchado, lo sentido en las tomas de plantas, ujú, ¿no? Mientras eso no se logre como desactivar la energía impulsora de los símbolos y las imágenes que uno vio, ya sea por escritura, ya sea por dibujo, ya sea por diálogo, ya sea por trabajo corporal, eso, mientras no se haga esto, va a quedar dirían los terapeutas gestálticos, va a quedar una gestalt abierta, ¿no? ujú, Que va a buscar o va a ser una necesidad de que busca satisfacerse, ¿no? ujú, Es una incomodidad que busca, busca restablecerse, ujú, reequilibrarse el cuerpo. Entonces, si no encuentra ese equilibrio, va a haber una crisis, ¿no? ujú, Una crisis. Entonces, por eso es importante ahí el tema de la simbolización y de eso, ver qué es lo que pasa en el cuerpo con lo conocido y recibido. ujú. Pues Uriel, yo creo que le hemos dado un buen repaso. Em, yo creo que cualquier pregunta, sobre preguntas más personales, ¿no? Que pueda tener cualquiera mediante el proceso de selección en Takiwasi y tal cual, os pueden pasar un correo electrónico. Yo creo que también pueden hacer videollamadas con vosotros, ¿no? Para los procesos de selección, para aceptarlos en el proceso, tanto si son gente que tiene cualquier tipo de adicción, o como también abrís talleres para terapeutas que quieran conocer vuestro modo de operar, ¿no? Dentro de la medicina y este puente entre lo tradicional y la medicina más alopática. Y no sé si quieres añadir algo más, Uriel. Yo creo que eso, ¿no? La importancia de la defensa de la medicina tradicional y la devolución del conocimiento que se ha adquirido, que hemos adquirido justamente a las comunidades indígenas, porque si solamente tomo, extraigo, atomizo, suprimo una dimensión que es sumamente importante como la espiritualidad, como la espiritual,
Eh, lo que estoy haciendo es extractivismo cultural y apropiación cultural del que, bueno, eso tiene consecuencias, ¿no? Ujú, Lo empezamos a ver con los correos de personas que eso, ¿no? Han ido a tal o cual lado tomando extractos de DMT, de psilocibe, de aquí, de allá, y ¿no? Son casos complicados, ¿no? Entonces, eh, creo que o sea, si van a acercarse y aproximarse a esta dimensión o a la medicina tradicional, que sea con todo el combo, con toda ujú, la experiencia, e implica tiempo, ¿no? Implica tiempo. Eh, a veces sucede eso, que alguien en una sesión, 2 sesiones de ayahuasca o de enteógenos ven que tienen que ser chamanes y lo literalizan cuando en realidad pues, a lo mejor lo que están viendo es el arquetipo del sanador herido, ¿no? Que más bien tienen ujú, que entrar a su propio proceso de sanación ujú, y que ellos mismos son sus propios elementos de curación. Entonces, eh, la página de Taquihuasi es www.taquihuasi.com. Allí recibimos 3 tipos de población de personas, ¿no? 4 tipos de poblaciones, ¿no? Pacientes residentes, que es el corazón del ser de Taquihuasi, los pacientes residentes para eh, tratamiento contra las drogas. Nosotros recibimos las postulaciones. Primero, enviamos la información pertinente, el programa, el tiempo, los costos, los requisitos, que son dos muy básicos y es en general para todos. Una declaración de salud, es importante saber y conocer ujú, la salud de las personas, no corremos riesgos, no corremos ningún tipo de riesgos, entonces es importante la condición de salud, eso manifestada en una declaración. Pedimos una carta autobiográfica y de motivación que tienen puntos muy específicos donde se describen esto, historia de vida, relación con los padres, el aspecto de afectivo, ¿no? Dimensión afectiva, dimensión laboral profesional, prácticas profesionales. Eh, Pedimos también que puedan describir un poco sobre si tienen nudos afectivos, emocionales que ya han resuelto y cuáles son los actuales y pues su motivación, ¿no? Si tienen alguna práctica espiritual, su motivación. Esto para postular a tratamiento residencial y también a las dietas, ¿no? El ujú, segundo grupo poblacional que atendemos son las dietas, son los que nos permiten sostener el trabajo del tratamiento residencial de pacientes que no pueden pagar un tratamiento completo, ¿no? El foco de trabajo social o de labor social son los pacientes, ¿no? Ningún ujú, paciente se queda fuera de tratamiento porque no tiene dinero. Entonces, está el tema de las dietas, que es ahí de donde nosotros podemos cubrir lo que los pacientes no pueden pagar. Entonces, las dietas son retiros establecidos cada mes. Pueden checar en la página las fechas, los programas que son eh, para cada uno de los retiros, es uno al mes. La otra población que atendemos son pacientes ambulatorios, que de igual manera se hace una revisión de su postulación a través de carta autobiográfica, motivación, declaración de salud y que, pues bueno, eh, sepan para qué o nos puedan decir para qué van. Y el cuarto grupo poblacional, pues son las personas que son invitadas, convocadas a las formaciones, ¿no? Estamos haciendo esto de cada 2 años, más o menos, hacer las formaciones en el modelo terapéutico Takiwasi. Es un encuentro de 15 días para poder tener experiencias vivenciales de talleres, tomas de plantas, sesiones de ayahuasca, sesiones de integración de tomas de plantas, de tomas de, de ayahuasca y también de dieta, ¿no? Se ujú, hace una dieta en este periodo de formación para que vivan total y completamente la experiencia Takiwasi y también se lleven los elementos en carne propia, ¿no? Lo que había hablado hace un momento, ujú, ¿no? Nosotros integramos, incorporamos en nuestro saber y es ahí donde entra el verdadero conocimiento de la medicina tradicional, ¿no? A través de la vivencia personal, no de libro ni lectura, sino desde lo vivencial. Entonces, para las personas que quieran acceder a la formación del modelo terapéutico Takiwasi, está el correo de terapia@takiwasi.com con su servidor. Yo soy el que está recibiendo las postulaciones
Y pues bueno, va a ser en septiembre, octubre este espacio de formación totalmente vivencial, ¿no? Entonces, si están interesados, escríbanos, pueden ahí, pues nada, consultar, preguntar y pues con gusto les atendemos. Pues Uriel, un placer de hablar contigo. Nosotros dejaremos todos los enlaces y descripciones en el canal de YouTube. Y desde la Cooperativa Unión de Terapeutas animamos a todos los terapeutas, ¿no? Que quieran como seguir evolucionando tanto como terapeutas y personas, porque al fin y al cabo somos terapeutas y personas. Totalmente de acuerdo. Y un placer de estar con vosotros otra vez, contigo, Uriel, y poder divulgar este proyecto puente que se llama Takiwasi, que une estos dos mundos que necesitan, yo creo que la unión más que nunca en los tiempos estos locos que corren. En estos tiempos convulsos necesitamos ser comunidad, ¿no? Mm, Necesitamos colaborar, cooperar, porque así parece ser que ha sido el desarrollo de la naturaleza y la evolución, ujú, ¿no? A través de la colaboración y cooperación. ujú. Pues Uriel, un abrazo muy fuerte desde España y un placer haber compartido contigo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti y pues nos estamos viendo en algún momento, ¿no? Un abrazo, Uriel. Muchas gracias. Saludos a todos, a la comunidad por allá. Gracias por el Gracias. espacio.